Continuamos con el anteúltimo programa de Huellas en la Universidad. Hoy tenemos a la magíster Elizabeth Blanda. Es una destacada docente de la Facultad de Psicología. Se ha desempeñado como profesora titular de psicodiagnóstico e investigadora. También ha dictado cursos de posgrado a lo largo y ancho del país. Directora de proyectos de investigación. Además es magíster en psicoterapia psicoanalítica, fue vicepresidenta de la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico, docente de posgrado de universidades públicas y privadas, autora de numerosas publicaciones y expositora en congresos nacionales e internacionales. Bienvenida, profesora Elizabeth, a Profesores que dejaron huellas. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar contando cómo fueron sus inicios en la Universidad Nacional de San Luis, ya que usted primeramente estudió y se recibió en Córdoba. ¿Por qué decide venir a San Luis? Bueno, en realidad yo vengo a San Luis porque me casó con un puntano que también es colega nuestro, y a raíz de ese motivo estrictamente familiar es que vengo a vivir a San Luis cuando me había recibido hacía 2 años en Córdoba, sí, de allá soy. ¿Y cómo fue su primer concurso docente? Hoy hace muchísimos años. Yo recién llegaba de Córdoba a finales del año 87, mira, de cuando te hablo, y para mí siempre deseé ser docente universitaria. Había tenido alguna incursión previa, apenas me recibí como auxiliar, como pasante en la Universidad de Córdoba, pero realmente mi aterrizaje en San Luis fue allá por el año 88, a principios del año 88, en psicodiagnóstico, que es la materia que di toda mi vida universitaria. Me presento a ese concurso, auxiliar de primera, con antecedentes. Yo venía de trabajar en un hospital de niños en Córdoba y con clase de oposición en aquel momento, con todos los nervios de la universidad, de entrar a la universidad. Era mi primer concurso de este tipo y bueno, recuerdo haber preparado mucho la clase de oposición. Me sortearon el tema como se hace hasta ahora y bueno, y me presento en ese primer concurso que era allá en la calle Chacabuco, todavía parte de la facultad, que era Ciencias Humanas en ese momento, funcionaba gran parte allí en la Chacabuco. Y bueno, rendí el concurso y lo gané. Así que bueno, eso fue una alegría muy grande porque pude entrar a la universidad y bueno, y allí se inició mi carrera, que no terminó nunca hasta el día de hoy, que sigo trabajando ya jubilada, pero en todo lo que es posgrado. Y el camino recorrido en la UNSL fue de 34 años y pico, ¿no? Hasta que se jubiló. Sí. ¿Cómo fue complementar esos tiempos con la familia, el consultorio, porque usted también es psicóloga clínica? Sí. Y bueno, ¿cómo fue? Te diría, hoy cuando lo pienso, digo, bueno, cuántas cosas que haces en ese momento de tu vida, ¿no? Que es un pleno crecimiento. Siempre trabajé mucho. He sido una apasionada de mi profesión y de la docencia, que siempre pude complementar muy bien porque enseñaba lo que hacía y hacía lo que enseñaba. Entonces siempre me estuve formando en eso. Bueno, después llegaron a los años, llegaron mis hijos. La maternidad, lejos de ser un freno, yo creo que fue algo que enriqueció mi vida. Así es que con mi esposo armamos una familia muy linda. Hoy nuestros hijos
son profesionales. Mi hija mayor es colega nuestra, vive en Córdoba, se recibió allá. O sea, madre psicóloga, padre psicólogo, hija psicóloga. Hija psicóloga y tengo un hijo ingeniero. Ambos se recibieron en Córdoba. Pero realmente te diría que cuando lo pienso digo, bueno, ¿cómo hice? Y realmente fue muy placentero. Fue muy placentero porque, como te digo, me gustaba mucho lo que hacía, lo he hecho siempre con mucha pasión. Creo que eso es lo que ha caracterizado mi trayecto, ¿no? El hacerlo con ganas, el formarme, el tratar de hacerlo lo mejor posible y compatibilizando, ¿no? Buscando el equilibrio, porque bueno, nuestros hijos eran muy pequeños y estudiábamos mucho con mi esposo, hicimos una maestría cuando ellos eran chicos, que duró 2 años, que se hizo acá en la Universidad de San Luis, que fue una maestría realmente valiosísima. Vinieron profesores de distintos lugares del mundo, no solamente de otras universidades argentinas. Fue una experiencia lindísima de aprendizaje. Nuestros hijos eran pequeños, así es que como que hicimos otra carrera con hijos y ellos nos escuchaban estudiar, quedarnos hasta muy tarde para hacer los trabajos, las evaluaciones. O sea que, bueno, ellos se criaron entre conceptos del psicoanálisis, conceptos de la clínica, y estaban, por supuesto, formaban parte de la realidad que teníamos, ¿no? Y además de compañeras de trabajo en la Facultad de Psicología, seguramente hizo algunas amigas, colegas, ¿no? Sí, entrañables, realmente. Mis 2 primeras referentes acá en la Universidad de San Luis fueron Raquel Herrera, que era la profesora responsable de la cátedra a la que yo entré, psicodiagnóstico en niños, y Marta María Pereira González. O sea, ellas eran las jefas de cátedra en ese momento, de quienes aprendí mucho, y no solamente el aprendizaje en el terreno del psicodiagnóstico, sino la modalidad de trabajo, la responsabilidad con la tarea docente. Ellas fueron mis referentes y entrañables amigas, como te digo, porque con el paso del tiempo, bueno, con Marta María sigo teniendo contacto en la actualidad, y con Raquel, que nos dejó hace unos años, realmente tuve una relación lindísima. Fue siempre una persona muy, muy querida para mí, ella y sus hijas. Y teniendo en cuenta esto, ¿por qué considera usted, como psicóloga, como docente, por qué es importante la buena onda entre los equipos de trabajo? Absolutamente necesario, porque eso es lo que crea un clima saludable para trabajar con otros. Nuestras cátedras porque si hay una característica de las cátedras de psicodiagnóstico, tanto 1 como 2, que trabajamos siempre juntas, es esto, el clima de trabajo, la cordialidad, empatía, la absoluta empatía, el deseo de crecer juntos, de darle espacio a los más jóvenes, de trazar trayectos, y realmente yo puedo decirte que mis afectos en la universidad más estrechos tienen que ver con mi cátedra, por supuesto, colegas de otras cátedras que puedo considerar amigos hoy, ¿no? Pero sí, eso ha sido siempre algo que caracterizó nuestros espacios de trabajo. Incluso ha sido algo muy percibido por los estudiantes, que siempre hicieron referencia a eso, al buen clima reinante entre los docentes, ¿no? Independientemente de la jerarquía que tuviésemos. Así que bueno, eso ha sido para mí un gran orgullo, porque creo que he podido transmitirlo y gestarlo en la cátedra. Maravilloso. ¿Y nos puede contar un poco de qué trata el psicodiagnóstico, para conocer mejor? Bueno, el psicodiagnóstico es una tarea específicamente de los psicólogos.
en la que intentamos conocer en profundidad el sentido del sufrimiento psíquico. Esto que yo digo así como en una frase que parece como muy sencilla, requiere de especificidad, de poder traducir la manera en la que nuestro paciente, sea niño o sea adulto, nos transmite su problemática. Y para eso nos formamos durante, te diría, toda la vida profesional, perfeccionando instrumentos, actualizando instrumentos. Pensemos en un niño que manifiesta un sufrimiento psíquico, un síntoma. Se hace pis en la cama a la noche cuando duerme, la famosa enuresis, o tiene problemas en la escuela porque no aprende, o el problema que fuese. Esa es una manifestación de que algo no está bien. Es la manera en la que se pone a la luz su sufrimiento psíquico. El de él, en el caso de un niño, que tampoco puede decir por qué le pasa porque no lo sabe. Como un adulto que tal vez tiene una crisis de pánico ante determinada situación y no entiende por qué. El traducir ese sufrimiento psíquico, el poder entender, comprender qué es lo que está diciendo ese sufrimiento, es nuestra tarea. Y para eso tenemos instrumentos específicos como son las entrevistas, los test, todo el conocimiento del funcionamiento del aparato mental, ¿no? Pensemos que un niño quizás ni siquiera puede traducir en palabras lo que le pasa. Lo hará a través del juego, de dibujos, a veces de gritos, de comportamientos que no tienen una traducción directa. Bueno, nuestra tarea es esa, es develar ese sentido de lo que está ocurriendo. Perfecto, muy claro. Y bueno, usted como vicepresidenta también ha realizado publicaciones y participaciones en congresos en distintas provincias. ¿Puede contar alguna anécdota que le haya pasado, no sé, de ir a tal lugar y encontrarse con conocidos de otro curso o ex estudiantes? Casualmente me ha pasado innumerable cantidad de veces. Casualmente hace una semana voy a dar un posgrado a la provincia de Neuquén. Y llegó a la clase, era un grupo muy numeroso de colegas, porque el posgrado siempre sobre psicodiagnóstico, que es lo que yo enseño, y en el momento de las presentaciones veo 3 caras que me eran muy conocidas en relación al resto, pero no podía precisar demasiado, pero sí ellas me sonreían porque eran 3 mujeres, 3 señoras ya, me sonreían de una manera particular y yo las miraba y digo, yo las conozco. De aquí que habían sido estudiantes, hacía muchos años, tenían más de 20 años de egresadas de acá de San Luis, habían venido una de Mendoza, otra de La Pampa y otra era de acá de San Luis, están viviendo en el sur. Y bueno, en el momento de las presentaciones que hacemos con los colegas, ellas comentaron que yo había sido su profesora cuando yo era jefe de trabajos prácticos, me contaron anécdotas, algunas cosas me acordaban, otras no, que ellas recordaban de mis clases y que cuando se enteraron que iba a Neuquén habían viajado específicamente a hacer el módulo que yo estaba dictando. Realmente fue una alegría enorme porque me encontré con el afecto, ¿no? Y bueno, cosas que me contaban ellas de mis clases, que realmente a mí me dio mucho gusto escucharlas, ¿no? Y así como eso te puedo decir, en una ocasión me pasó en Salta y en Jujuy, esto de encontrarme. Yo fui alumno suya, hace 20 años me recibí, hace 15 años que no vivo en San Luis. Bueno, realmente siempre con el afecto, ¿no? Que me parece tan valioso. Y bueno, y esto del afecto, del cariño hacia un docente que genera
empatía y confianza, ¿se considera también referente de alguna estudiante? Eso se lo tendrías que preguntar a ellos más que a mí, pero sí he tenido innumerables muestras de personas que me lo han verbalizado, ¿no? Pero creo que eso me ha dado mucho gusto porque creo que he podido transmitir la pasión con la que yo he trabajado siempre, ¿no? En mi práctica clínica, en mi consultorio, que es lo que sigo haciendo en la actualidad, y en la docencia, en las aulas. Eso ha sido algo que siempre me ha venido como el feedback a mi tarea, ¿no? La pasión con la que he enseñado, porque es la pasión con la que trabajo, ¿no? Si me decís si he sido referente, bueno, creo que eso lo tendrían que decir otros, ¿no? Pero sí me han manifestado muchas veces esto de cosas como ojalá que cuando sea grande siga trabajando con las ganas que trabajás vos en la actualidad, o cosas así que me dicen mis colegas. Perfecto. Y para usted, ¿qué significa dejar huellas en la universidad? Bueno, yo cuando me convocaste, Francisco, a este espacio, realmente me sentí como muy contenta por la iniciativa de la universidad, porque en realidad en mi persona creo que, bueno, tuve como el gusto y el honor de que me hayas convocado a mí, pero creo que en mi palabra seguramente y en mi persona también represento a muchos docentes que creo que dejaron huellas. Dejar huellas es, creo, dejar una marca en el otro que debe ser recreada por el otro, porque si bien nos perfeccionamos, investigamos, nos actualizamos permanentemente para estar como a tono con nuestros tiempos cambiantes, debemos hacer eso, tratamos de transmitirlo mejor a nuestros estudiantes. Lo que hemos podido ir capitalizando a lo largo de la trayectoria como docentes, pero eso que dejamos debe ser recreado por el otro. Creo que es mucho más valioso esa co-creación, porque nosotros ponemos una parte, pero está la parte del estudiante en su afán de aprender, que debe recrear ese conocimiento a su manera, a su modo, con su propia cabeza. Porque los psicólogos somos nosotros nuestro propio instrumento de trabajo. Acá no tenemos un microscopio, no tenemos una aparatología, más que algunos test que son instrumentos de los que nos valemos, pero nosotros somos nuestro instrumento de trabajo. Entonces creo que dejar huellas es posibilitar ese trabajo de crecimiento que se da en el otro. Si no podemos dejar transmitir y que el otro recree y enriquezca lo que transmitimos, creo que se empobrece la tarea docente. Así es. Bueno, y ahora que tiene un poco más de tiempo, ¿qué actividades le gusta realizar que no sea relacionado con la psicología? Bueno, has tocado un punto álgido, Fran, porque es todo un tema eso. Yo sigo trabajando muchísimo, ¿no? Sigo trabajando, ya no, hoy cuando subía las escaleras para recorrer los box, de recuerdo, como recordando así imágenes, pensaba en esto, ¿no? Cuánto tiempo pasé aquí. Pero ahora paso muchísimo tiempo trabajando de otra manera, no viniendo acá todos los días como en otro momento, no pasando muchas horas en mi box como en otro momento, pero sí tengo muchas horas de trabajo clínico y, como te decía, que me gusta mucho. Trabajo de lunes a jueves.
y tengo los viernes para hacer otras cosas. Generalmente viajo a dar también clases en otros lugares. Bueno, ¿y ahí cuando viaja? En el auto, ¿qué música pone? ¿Qué música? Mira qué pregunta. Linda me haces. Me encanta la música. Me encanta la música, todo tipo de música, y me gusta mucho la ópera. Entonces, si voy sola en mi auto, porque a veces viajo sola, escucho mucho ópera, ¿no? Tengo mucha música lírica porque me encanta, pero si viajo acompañada, como sé que no es una música que le gusta a todo el mundo, escucho la música que me graban mis hijos, que a los dos les encanta la música. El ingeniero tiene un estudio de grabación, y mi hija también escucha muchísima música, entonces ellos me graban mucha música que yo escucho cuando viajo. También me graban conferencias, cursos que a veces escucho cuando viajo. Sí, podcast. Muy bien. Sí, podcast, sí. Y conferencias que quiero escuchar y a veces no puedo, pero música de todo tipo. Si me preguntas qué, te diría folclore, clásica y la ópera, que me encanta. Perfecto. Por último, quiero preguntarle qué frase le gusta o la identifica, o algún nombre de un libro, autor. Mira, yo te voy a decir una frase que aprendí en la universidad, que me dijo un profesor en la universidad cuando era estudiante, y que creo que de alguna manera signó mi tarea como psicodiagnosticadora, ¿no? Y él siempre, que fue un profesor de psicopatología, me acuerdo, él decía: el que no sabe lo que busca, no reconoce lo que encuentra. Y mi tarea ha sido identificar el sufrimiento psíquico, como te digo, para reconocerlo cuando lo veo. Entonces, esa frase yo te diría que es como esa línea que tiene, como esa ruta, ¿viste esa línea que marca la ruta cuando manejas? Y a mí me gusta mucho manejar en ruta, que es como que te va marcando hacia dónde tenés que ir, y que si te desvías de alguna manera te ayuda a que busques, bueno, poder reconocer el sufrimiento psíquico. Eso ha sido mi tarea como psicóloga, como docente, como investigadora, ¿no? Las investigaciones en las que he participado y en las que he dirigido durante muchos años ha sido eso: identificar el sufrimiento psíquico, ponerle palabras, hacerlo comprensible para el que lo padece, para la familia y, por supuesto, para el profesional que debe ayudar en esa tarea. Maravillosa entrevista, agradecemos su tiempo, que lo que buscamos aquí en este espacio es mostrar el corazón de los profes que dejaron huellas, y claramente lo están haciendo, y fue hermoso dialogar con usted, que nos cuente su experiencia, sus anécdotas personales, profesionales, que nos cuente también de qué trata el psicodiagnóstico para quien no lo sabe, y poder cerrar el año de esta manera, de forma emocionante, porque para la gente que no puede vernos, estamos emocionados los dos. Así que ha sido un placer contar con su participación aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente un espacio que es un gusto haber podido ser convocada. Realmente, Francisco, muchas gracias.